Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Missio Dei. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misiones, qué bueno volverlos a tener aquí en nuestro espacio Conectando Corazones Podcast. Para el día de hoy tenemos el cierre de nuestra serie Guiados con el tema Tomemos Acción. Para este último episodio, nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Santiago 2:18, donde dice: pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. Este episodio es como un debate interno porque es esa como lucha que uno pone a hacer entre la fe y las acciones, ¿sí? Pero realmente no se trata de eso, porque tanto la fe como las acciones son importantes y ya vamos a ir viendo por qué, porque finalmente es poder transformar nuestra convicción interna en algo que los demás pueden ver. Y yo aquí había hecho una suma muy importante porque hemos traído estos 3 episodios hilados de una manera que realmente tienen mucho sentido, porque la gratitud vista como se vio en el episodio, más la guía, como también ya la conversamos, y la acción, que es lo que vamos a hablar hoy, como resultado nos da la madurez espiritual. Entonces siento que este tema de la acción es un componente que es muy importante para poder entender cómo el resultado puede ser la madurez espiritual, que siento que puede ser una buena meta para poner en los vision boards de este año, para poder aprender pues a caminar con Jesús de una forma más chévere, como más profunda. Entonces, así como para dar un preámbulo, yo tengo aquí anotado que también las obras son el fruto natural de una fe real. Y abajo escribí: entregaría mi voluntad. Entonces, ¿tú cómo consideras que está la fe y la acción acá? Bueno, yo pienso que hay algo que me gusta, una frase que encontré en esta investigación que dice: la fe resulta en una nueva creación, no en una repetición de las mismas conductas. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la forma en la que vivimos revela lo que creemos, ¿cierto? Y hablamos en el episodio pasado un poco, ya hacia el final del episodio, sobre el fruto del Espíritu Santo. Y entonces el fruto del Espíritu Santo nos lleva a las acciones, ¿cierto?, concretas, que son el amor, la paz, la benignidad, el dominio propio, etcétera, etcétera. Entonces, como que si nosotros queremos realmente reflejar a Jesús, también tenemos que, en nuestra fe, o sea, nuestra fe tiene que lograr ser, como tú decías, como tan madura que en medio de la adversidad nosotros podamos mantenernos sin volver a conductas negativas, ¿sí? Porque a uno le puede pasar que uno dice, ya superé esto, pero realmente es en el momento de tensión donde uno dice, ¿sí lo superé o no lo superé? Entonces, la Biblia habla, o bueno, este versículo habla del tema de la fe sin en la versión que nosotros más que todo leemos en la iglesia es la Reina Valera, que dice: como la fe sin obras es muerta. Tomamos más el tema de las acciones porque las obras o acciones de obediencia a Dios demuestran que hemos sido transformados y que cambiamos nuestra manera de pensar. Y aquí está el detalle, con lo que yo decía de los ciclos que se rompen y los ciclos viciosos, es que muchas veces nosotros llegamos a pensar que no, pues yo tengo fe y yo creo en Dios y ya, pero pues, ¿y dónde está el resultado de esa fe? ¿Cierto? Que esas son las acciones a las que refiere la Biblia. La Biblia no refiere a porque tengo fe entonces me voy a endeudar con 50 millones y mañana Dios me va a dar para pagar. De eso no se trata. La Biblia, las acciones concretas que nos dice la Biblia es la obediencia, mi manera de pensar, mi forma de actuar. Entonces el pensamiento es clave en la forma que demostramos nuestra fe.
tengo, dijo Evelyn, un sancocho. Porque siento que el tema en parte se da como para poder contrastar estas dos cosas, la fe y la acción, pero que también nos lleva como a la reflexión de cómo estoy viviendo. Entonces, entre todo, digamos que lo que podría seguir sumando es que la fe es el motor, pero la acción es un indicador. Y cuando escribí la frase, pensé en esos cositos que uno ponía en el jardín que dan vueltas así. Dije, entonces, en mi mente, y lo escribí, no se trata de un sentimiento, se trata de una fuerza invisible que se vuelve visible con el movimiento, como el viento. Uno ve que los árboles se están moviendo y uno sabe que es que está haciendo viento, pero no es porque uno realmente vea el viento, porque es transparente, o bueno, que un físico por ahí no me despapalle, pero es eso. Entonces, las acciones no crean la fe, pero las acciones no crean la fe, pero indica que está viva. Entonces, eso hace que ninguna sea más importante o mayor que la otra, porque finalmente es como si fueran dependientes. Claro. Porque si hay fe, el resultado es la acción, y si hay acción, alimento la fe. Entonces es como si fuera un ciclo. Entonces me encanta. Entonces por eso las acciones se hacen desde el ser, con intencionalidad, porque de lo contrario sería un activismo vacío, que es muy diferente a la obediencia espiritual. Entonces, esos activismos también hoy son muy conocidos y muy vividos por muchos de nosotros, quizás porque hacemos muchas cosas, pero finalmente son esfuerzos meramente humanos que no van a llegar a nada. Sí, simplemente se hace porque se hace y se hace y se hace y se hace, pero ¿y a dónde vamos? Exacto, ¿dónde está la fe? ¿Y a dónde está todo? Tú miras, o sea, si habláramos de acciones, entonces yo ya dije como la forma en la que la Biblia lo describe más a cabalidad. ¿Cómo dirías tú entonces que se ven esas acciones? Digamos que aquí lo anoté como un lenguaje de convicción. Significa que las acciones son una evidencia externa, obviamente, ¿sí? Entonces digamos que 3 punticos que yo puse es 1, paz en la tormenta; 2, el servicio al prójimo; y 3, la generosidad en la escasez. Obviamente hay muchas más acciones, pero entonces la reflexión hacia donde, digamos, yo pensaba el tomemos acción, es porque los actos que suceden son porque el mundo no puede leer nuestros corazones, pero sí nuestras manos. Entonces, en cierta forma, esa alimentación de la fe y de la acción se convierten en en actos y actitudes que son testimonio para las otras personas. Y de esta forma, pues, es muy interesante porque es como todo un ciclo, ¿no? Porque entonces mis actitudes y las acciones que vienen alimentadas también de la fe le demuestran a la gente afuera en el mundo que el evangelio es real. Entonces, por eso la gratitud, por eso ser guiados. Y es que yo complemento ahí, porque ya que llegaste a ese punto, tenía aquí, las obras no son la causa de la salvación, son la evidencia de la salvación. Entonces, realmente, ¿por qué me llamó mucho la atención esta frase? Porque las obras son la evidencia, son lo que demuestra realmente que nosotros hemos sido renovados y que hemos sido justificados. Y por eso para mí, vuelvo al tema que había hecho en el episodio anterior, el fruto del Espíritu Santo es tan importante, porque es que es el fruto del Espíritu Santo el que nos demuestra que en otra persona hay renovación, hay cambio, ¿sí? Y yo complementaba, pues vuelvo a Gálatas 5:22, sigo ahí abajo porque en el 24 dice: los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Y porque esta parte es importante con el tema de las acciones y demás, porque como decíamos antes, se rompen ciertos ciclos, ¿cierto?, de acciones que eran negativas, que nos llevaban al pecado, que nos mantenían esclavizados. Entonces es como lograr entender que la fe
nos trae a romper esos momentos, a romper eso a través de el fruto del Espíritu Santo también. ¿Qué quieres añadir? Eso que estás diciendo es que tomemos acción, va mucho más allá que el solo hecho de decir, hago cosas que demuestran mi fe o lo demás, ¿sí? Es que en un devocional que estoy leyendo, citaban Juan 15:7, que dice, si permanecen en mí, este fue el que conversamos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. De entrada yo sé que parece que no cuadra, pero lo que pasa es que después, cuando reflexionaba, decía que muchas veces solo citamos aquello que nos conviene. Y muchas veces en las acciones pasa lo mismo. Hacemos las cosas que nos convienen. Pero entonces, yo puse una pregunta que decía, ¿y el resto del texto? ¿Y el resto del contexto? ¿Y el resto de acciones? Entonces, era para hacer más como un apunte de que muchas veces, y hay que tener cuidado con nuestras acciones también, porque se utilizan esas partes que convienen para convencer a personas que no conocen el Evangelio. Entonces esto solamente lleva a la gente, y por eso tal vez ahora hay más personas frustradas, enojadas, cansadas o decepcionadas de Dios o del Evangelio. Claro. Y muchas veces hasta pierden la fe, porque es que no hay un fundamento que sea real. Entonces... Y es que conectaba porque una de las preguntas indagadoras que teníamos en este episodio tenía que ver con si las acciones eran más importantes que la fe en sí misma. Y solamente voy a hacer un apunte ahí, es que la salvación es un regalo. Entonces a la larga a veces la gente dice como no, es que tienes que hacer tal cosa o tienes que hacer tal otra. No, porque la salvación en sí es gracia, es un regalo. O sea, yo no hay nada que yo pueda hacer para merecer más, ni nada que yo pueda dejar de hacer para merecer menos. O sea, en Dios las obras simplemente se dan a raíz de una conexión, como lo decíamos en el episodio anterior, de una comunión con Dios. Entonces, como yo tengo comunión con Dios, el Espíritu Santo en mí me va a llevar a accionar de tal manera que yo lo pueda reflejar a Él. Y eso me lleva a un punto importante también que tocábamos en las preguntas de este episodio, que era como, bueno, ¿y qué pasa con las acciones que yo tomo sin fe? ¿Cierto? Y siguiendo un poco la línea de lo que yo decía, o sea, yo diría que se podría decir que es desobediencia, ¿sí? Porque no refleja realmente el Espíritu Santo. Si yo tomo una acción sin fe, ¿cierto?, estoy desobedeciendo en gran manera también lo que el Espíritu Santo me indica que tengo que hacer. Y yo ponía aquí, a mí me ha pasado, porque a todos nos ha pasado. Muchas veces uno toma una decisión desde la mera emoción, ¿cierto? Y no me doy cuenta que más adelante, o a veces hasta me doy cuenta y hasta peco doble, porque no me doy cuenta que más adelante esa acción me va a traer enojo, desesperación, malestares, y esas cosas son totalmente contrarias al fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo sé que una acción que yo voy a tomar me va a traer enojo, frustración más adelante, ¿para qué la tomo si eso no refleja ni la paciencia, ni la bondad, ni la benignidad, ni nada de lo que el Espíritu Santo realmente debería mostrar en mí? Entonces, aún hay gracia, o sea, no es decir ya me eché a morir y me equivoqué, ya no voy a hacer, no, hay gracia, pero seamos sabios para no interrumpir el plan de Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la guía, ya cerrando este episodio, siempre nos va a guiar, siempre nos va a mostrar. Entonces, pues sí, es como súper importante eso, como no desbordarnos en acciones que no tienen realmente fundamento de fe. Dale. Para cerrar, pues es que tengo como aquí unas cositas que me parecen importantes. Creo que son ideas sueltas, pero vamos a ver si las voy juntando. Porque entonces, siguiendo como todo esto, la fe obviamente pues es necesaria al actuar, porque es lo que finalmente va a conectar el esfuerzo que de pronto uno hace humanamente con el propósito, digámoslo, eso, para no decir divino, sino eterno. Y es que sin fe, realmente las cosas que hagamos son actos desinteresados, donde muy seguramente hay una búsqueda de validación y de admiración. En cambio, la fe te da un porqué, un para qué de cada cosa que se hace. Así es. Entonces, vean que un paso de fe no es tirarse al vacío, sino se trata de una decisión que es concreta
y que te saca de tu zona de confort. La fe se fortalece en la ejecución y no en la planeación. Hay que pasar de la teoría a la práctica y ese es el verdadero guiados. Así es. Chao. Chao. No, porque lo que yo iba a decir también, no, gracias. Pero sí quiero ya cerrar con esta parte y es que Mafe ha hablado de por qué como que es necesario tener fe al momento de accionar, ¿no? Para mí el amor es fundamental. O sea, el amor es súper importante y en este estudio que hemos hecho para estos episodios, llegué como a esa conclusión de que a veces creemos que accionar es solo actuar. Sin embargo, hay mucho detrás de una acción. Entre ellos están la fe y el amor. Entonces yo conectaba porque yo decía, yo actúo en fe, ¿cierto? Entonces como actúo en fe, demuestro el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es uno, por así decirlo, de los frutos del Espíritu Santo? Es el amor y es el primero que aparece en la lista. El amor siempre nos va a permitir accionar sin miedo, ¿cierto? Como sin miedo a equivocarnos porque sabemos que hacemos esta acción porque buscamos bienestar, que también es algo que se añade como al amor. Es como si yo hago algo con amor es por el bien de alguien o inclusive por mi propio bien, lo cual no está mal, porque nos han enseñado a veces que me doy y me doy y me doy y me doy por el otro, pero ¿y dónde quedo yo? ¿Cierto? Cuando yo también soy importante para Dios. Entonces, sin caer en el egoísmo, también es importante tener ese punto claro. Y antes de que esto supercita, como algo que les podemos regalar es que en ese aparente egoísmo realmente hay un orden de cómo son las cosas. Porque viéndolo como una rutina de un día, cómo comienzan las cosas. Tú te levantas y lo primero que haces es agradecer a Dios. Entonces, por eso Dios siempre es primero. Después, ¿uno qué hace? Uno se baña, uno come, uno hace ejercicio. Entonces, ¿quién está de segundo? Yo. Después, ¿quién está? Mi familia. Mi familia, porque yo comparto con ellos, hago cosas con ellos. Después está mi trabajo, que es la responsabilidad a través de la cual pues hay unas bendiciones que también Dios nos da. Y por último está la iglesia, la congregación, pues, ¿sí? Como el servicio que uno hace allá. No estoy diciendo que no se vaya a congregar. Y que no sea importante, pero sí es bueno que tengamos el orden de las cosas claras, porque eso de verdad nos va a evitar muchísimos problemas, muchísimo estrés interno entre nosotros, porque muchas veces, y eso es un tema que vamos a ver más adelante, que son los límites, pero si muchas veces no dibujamos bien los límites o no los trazamos claramente, y eso solamente nos genera más malestar. Entonces es súper importante. Ya para yo cerrar acá, yo decía, no son solo grandes acciones, en ocasiones la intención con la que hablamos a alguien, la forma en la que corregimos a otros, ahí también estamos actuando y podemos hacerlo con fe o sin ella. Entonces, a través de mis acciones en el día a día, yo puedo demostrar que tengo fe, yo puedo demostrar que Jesús verdaderamente está conmigo, y es, nuevamente yo lo resumo todo en el fruto del Espíritu Santo. Por eso les invito a que sean tan conscientes de su relación con el Espíritu Santo. Y para finalizar, el amor actúa. El libro que les decía que me estoy leyendo al principio de esta serie me ha gustado mucho porque en los pocos capítulos que llevo hay historias que me demuestran que el amor es es tan sencillo de mostrar amor, pero nosotros nos hemos quedado en la parte fake del amor. Nos hemos quedado en los posts, en las cartas, en todas estas cosas solamente románticas, cuando el amor a veces es acompañar, cuando el amor es dar pasos de fe con otras personas a nuestro lado. Entonces les digo, el amor actúa, el amor acompaña, el amor da paso a más fruto. Entonces con esto cerramos nuestra serie Guiados. Esperamos que haya sido bendición para ustedes. Compartan, síganos y nos vemos el próximo miércoles con una nueva serie. Que Dios les bendiga. Chao. ¿No? ¿Y Deiko? Ay, verdad. Y aquí está el bebecito. Les presentamos a Deiko, un perrito que llegó a nuestra vida a raíz de varias situaciones. Uy, qué montón de pelos que de varias situaciones que estábamos viviendo, y ha sido pues una experiencia, no les vamos a mentir. Pero nada, sabemos que pues va a estar con nosotros y que también va a ser de bendición para nosotros. Y para sus vecinos. ¿Tienes algo más para decir, Deiko?
Ahí sí no ladra, ¿no? Es que está dormido tan lindo. Bueno, con Deiko los dejamos para un próximo episodio. Deiko diga chao, nos vemos, adiós.